Y para cerrar esta semana de análisis, esta semana post elecciones nacionales, recibimos a Gabriel Pereira y Gonzalo Ferreira, los últimos que van a pasar raya. Muchachos, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Todo tranquilo? Terminamos la semana como la arrancamos. Si bien los blancos ya arrancaron el segundo partido ayer y Tabaré Vázquez empezó a grabar unos spots, todo, en realidad nosotros cerramos el primer partido hoy con los análisis de los números y la semana que viene arrancamos otro partido. Sí. En realidad arranca una campaña que ayer acá contigo, en la calle Pou, lo dejaba, digamos, bastante claro, más allá de que él no puede salir a decir ya está perdido. Fue bastante honesto, bastante transparente. Sí, digamos. de que es muy difícil. Es muy difícil. Pero no imposible. Exacto, pero bueno, él dice, yo no puedo salir a decir, claro, vamos a ganar cuando y tampoco se me va a notar en la cara. Exacto, y tampoco puede salir a decir, ya está perdido. No, porque la tiene que pelear. Absolutamente. Sí, si no, echar para casa, bajar. Exacto. Pero es un sistema electoral que se ha demostrado que tiene algunas carencias, ¿no? Como esto, por ejemplo. Este tipo de situación que te obliga a hacer una segunda elección, con lo que cuesta para todos eso. Y bueno, pero por ahora lo que tenemos es para analizar algunas cosas, algunos números que surgieron. Sí. No vamos a mirar tanto para adelante, sino mirar un poquitito lo que nos deja el domingo con un poco más de perspectiva de lo que veíamos el lunes pasado. Pero que tiene que ver también con cómo se van a empezar a leer de aquí en más algunas realidades políticas y también las encuestas, ¿no? Exacto. Más allá de que Botinelli parece que no va a mover nada. Sí, va a ser lo mismo. Sí. Entonces la idea es empezar viendo una placa con los números, digamos, que nos deja el Frente Amplio comparándolo 2009 con los votos obtenidos en 2014. Acá vemos un crecimiento. Ahora recién Botinelli, bueno, vamos a obviar esa lectura, digamos, que un poco confusa que hacía, pero en términos absolutos, digamos, de votantes, es cierto que creció el número de habilitados para votar, pero el Frente Amplio prácticamente en términos porcentuales va a mantener la votación y en términos de números absolutos va a crecer. O sea, como lo veíamos, creció de 1.105.000 votos a 1.129.000 votos. En décimas pierde muy poquito. Sí. Vamos a ver la siguiente placa, que es en cuántos votos ganó, digamos. De 2009 a 2014 ganó 24.290 votos. Exacto. Perdón, cuando yo me refería en décimas, es en décima de porcentaje, digo, pierde casi nada, ¿no? Claro, sí. claro. Bueno, lo primero que teníamos como para decir acá en relación al Frente Amplio es una realidad, que es que no perdió votos. Capaz que no podemos decir que ganó, pero no perdió votos. Es decir, no es algo común que en 10 años de gobierno, digamos, la fuga de votos sea muy menor. Lo histórico es que después de cada gobierno, ese partido de gobierno en la elección siguiente pierde votos. Y acá no solamente tenemos un partido de gobierno que viene de un gobierno, sino que viene de dos gobiernos, ¿no? Con todo el desgaste que eso implica, y con un gobierno, el último, que no ha sido particularmente exitoso, digamos, ¿no? O sea, hay muchas cosas en el debe, tienen algunos cuestionamientos muy fuertes internos. Me parece que, más allá de que perdió el referéndum por la baja de la imputabilidad, por suerte, me parece que la cantidad de hojas del sí, y sobre todo aquellas que estaban adentro de votos del Frente Amplio, demuestran que hay muchísimos frente amplistas que están desconformes con la gestión de su partido en materia de seguridad. Es clarísimo eso. Y a pesar de todo ese desgaste, a pesar de todo eso, el Frente crece, ¿no? Es tremendo. Sí. Fue sobre todo este último gobierno, un gobierno que no pudo concretar muchas de las cosas que se había propuesto, digamos, que fracasó en varios de los planes que Mujica impulsó. Sí. No vamos a abundar mucho en eso. Como pero que hubo mucha gestión y poco resultado, esa es la sensación que queda. Esa es como la sensación, y sin embargo los votantes no lo castigaron, digamos.
la película la podemos mirar desde distintos ángulos, digamos, y con distintas perspectivas, pero lo cierto es que no perdió votos, es decir, no perdió en términos gruesos respaldo popular, más allá de si son nuevos votantes, viejos votantes, los muertos, los números, digamos, dan que el Frente Amplio no cayó. Y cuando Luis Eduardo González lo decía acá, desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, no había antecedentes de que un partido fuera 3 veces, o sea, por tercera vez a buscar permanecer en el gobierno y se quedara, y que solamente había 2 casos de partidos que, yendo por una reelección, digamos, de un gobierno a otro, no hubieran perdido votos y que por tanto se mantuvieran en el gobierno, es un cambio significativo y un cambio cultural que es muy importante, sí, digamos, que marca una nueva era del sistema de partidos. Es decir, el sistema de partidos tuvo un quiebre bastante fuerte en el año 2004, digamos, cuando el Frente Amplio llega al gobierno y empieza lo que algunos analistas llamaron la era progresista, pero la era progresista parecía que iba a empezar a caer, porque desde de la elección de 2004 a 2009 hubo una caída en el Frente Amplio en la intención de votos. Pero ahora llega el momento al parecer, de la estabilización. Es decir, que el Frente Amplio se estabiliza. Y bueno, y eso abre dudas, digamos, de la era progresista, qué tan larga va a llegar a ser. Cada cifra que mencionás, que es sacada de las encuestas, habría que abrir paréntesis, y si no se equivocaron, ¿no? Sí, por ahora no hemos manejado encuestas, sino números, digamos. Sí, pensamos si no fue todo virtual. Claro. Sí, si no se vienen equivocando hace mucho tiempo. Pero no, este cambio cultural del que hablaba Gonzalo, uno de los factores fuertes del crecimiento del Frente, o de haberse mantenido sin perder votos, es el crecimiento de votos en el interior, ¿no? Ganó en 14 departamentos, ¿no? Sí. Perdió el bloque de los partidos fundacionales en departamentos que eran bastiones que nunca lo habían perdido. Cerro Largo, por ejemplo. Cerro Largo para el Partido Nacional. Y según alguna información que manejamos, el error de las encuestas tuvo mucho que ver con eso. El error de las encuestas tuvo mucho que ver con la votación en el interior. Si uno mira el error de las encuestas en Montevideo y en el interior, el error de las encuestas en el interior es enorme en relación al de Montevideo, porque se chocaron con un cambio cultural, evidentemente, y fue esa votación en el interior que... De hecho, lo veíamos, el Frente Amplio pierde en Montevideo, pierde votos en Montevideo, y sí hay una caída notoria, digamos, y sin embargo, esa pérdida la recupera por el interior. Sí. Es decir... ¿No les pasó a ustedes cuando charlaban con integrantes del equipo de Tabaré Vázquez, que a mí me pasó también de conversar, de decirles en charla informal, vos, está brava, va a estar pareja, y ellos cuando venían del interior es como que llegaban más optimistas y decían, yo no sé si va a estar tan pareja, porque lo que viví ayer en Mercedes fue imponente, nunca lo vi, y lo que vi ayer en Paysandú es como que venían del interior. Había una preocupación entre los dirigentes de Montevideo estaban preocupados por esa actitud de Vázquez y de Sendik, porque decía, ellos se van, viven esa realidad del microclima, y nosotros acá estamos resistiendo los números que las encuestas le daban, digamos, ¿no? Pensando en eso, fueron muy criticados por eso. Y incluso los periodistas también. En el análisis tenemos que hacer una autocrítica, es decir, fuimos críticos de cómo Vázquez en un momento de la campaña, cuando el 39% estaba muy focalizado en el interior y en el Frente Amplio, y muchos analistas decían, ¿por qué está tanto en el interior si tiene que ganar acá, donde está perdiendo votos el Frente, que es el Montevideo? Y bueno, el olfato político de Vázquez le dio resultado. Fue un golazo. Fue un golazo que hay que verlo con la perspectiva y con los números arriba de la mesa, hay que decirlo. Porque, porque también, yo cuento una anécdota puntual, que fue en Tacuarembó, cuando Vázquez manda a sacar una foto, digamos, en el medio de un discurso, y dice, quiero que saquen esta foto, y el Frente, alguien se sube y la saca, digamos. Fue en el momento crítico de las encuestas. Fue en el momento crítico de las encuestas. Y recuerdo notas nuestras, notas de otros colegas, digamos, diciendo cómo Vázquez estaba haciendo oídos sordos a las encuestas, que era... Y hay que reconocer que, bueno, que su olfato anduvo mejor que los números que daban
todas las Yo encuestadoras. creo que igual en ese momento también las ninguneó un poco. Sí. Se le criticó eso, ¿no? Sí. Sí. A mí me pareció que las ninguneó demasiado. El tema que después el diario El Lunes le dio la razón. Sí. Absolutamente. Pero era como que no les daba mucha bola. Y hay otro cambio cultural, digamos que no está todavía muy analizado, pero hay algunos primeros indicios de las investigaciones que están haciendo las encuestadoras, que tienen que ver con los indecisos, con el comportamiento de los indecisos. Todo parece indicar que el voto silencioso efectivamente ya no es más propiedad de los partidos tradicionales, sino que es propiedad del Frente Amplio. Sí, o es propiedad del oficialismo, sea quien sea, que esté en el poder, capaz. Bueno, sí, no sé, pero en principio ese es otro error que llevó a las encuestas a errarle, ¿no? Otro error que llevó a las encuestas a contabilizar los indecisos como lo venían haciendo hacía años. Y evidentemente hay un nuevo cambio cultural en eso. Y después es muy difícil repartir méritos, porque es imposible saber qué porcentaje de ganador tiene Vázquez y qué porcentaje de ganador tiene Mujica, pero también es válido decir que por más que este gobierno de Mujica capaz que tuvo mucha gestión pero poco efectiva, tiene una aprobación altísima y la gente lo adora a Mujica por más que no haya sido tan buen presidente. ¿Es así? El factor Mujica fue determinante. Nosotros hicimos en esta semana un par de notas en ese sentido, porque Mujica se metió en la campaña de una manera que no estaba previsto y que no le había hecho nunca un presidente, hasta violando la Constitución por momentos, hay que decirlo, digamos. Él se metió claramente en la campaña cuando no lo podía hacer. Pero los resultados están a la vista y un poco lo que también hay para analizar, y digamos, y es una hipótesis, pero que puede ser válida, que es justamente si en el interior no tuvo mucho efecto Mujica. Sí. Ayer lo decía en una entrevista que le hice a Nacho Sosnávar, decía eso, que ellos consideraban que el factor Mujica había jugado en ese crecimiento en el interior. Y es tremendo, ¿no? Como un hombre tipo solo puede salir, ¿no? Y decir, doy vuelta a la pisada y vuelve a convertir al MPP en la lista más votada. Hay un elemento está tocado por la varita mágica en ese sentido. Es como que a mucha gente no le importa si hace las cosas tan bien, lo quieren igual. Yo creo que hay una suma de cosas que no es solamente que creo que sin duda la presencia de Mujica es muy importante de principio a fin, pero también el MPP se ha convertido en una maquinita electoral, es decir, siempre se dijo que aquellos que despreciaron las urnas hasta con los fierros, luego terminaron por ser los que más sedujeron a las urnas, ¿no? El MPP se ha convertido realmente en una máquina de recaudar votos. ¿Qué ibas a decir, Gonzalo? No, que hay sobre el MPP en particular, que hay un elemento, digamos, que lo vamos a analizar en alguna nota este fin de semana. Federico Comesaña está afinando los números, digamos, pero más allá del crecimiento, o mejor dicho, más que el crecimiento, de haberse mantenido en términos de votos y de haber mantenido una bancada de senadores, en diputado va a crecer mucho el MPP, porque eso mismo, porque en el interior logró quedarse o logró ser la lista más votada en muchos departamentos. Entonces logra diputados que antes eran de otros sectores dentro del Frente Amplio, que va a tener una bancada que no quiero arriesgar un número, pero va a andar por arriba, o sea, va a estar cerca de la mitad de la bancada de diputados del Frente va a ser del MPP. O sea, es un número tremendo, tremendo, y eso... Para un sector solo es para una un sector solo. sí. Y no quiero sacarle mérito a los otros dirigentes, pero claramente es Mujica. O sea, el MPP sin Mujica es muy difícil o casi imposible que consiga todo lo que ha conseguido en estos 10 años, van a ser 15 años de gobierno, digamos. La cantidad de legisladores que ha metido Mujica en el Parlamento en estos 10 años, 15 años de gobierno van a ser tremendos. Sí, con lo que le cuesta a listas históricas como la 15 lograr un diputado, que los va a tener contados, el sector de Mujica va a tener más de 20 diputados. Por eso, y otra cosa que se presenta interesante es que imagínate si el sector de Mujica tiene esa cantidad de diputados, le empezás a sumar el Partido Comunista y aquellos sectores que se han opuesto, digamos, a la línea tradicional del Frente Amplio de los últimos años. La línea económica sobre todo. La línea económica sobre todo va a ser para Vázquez va a tener que articular, creo que va a tener que hacer tanto esfuerzo
o mejor dicho, va a tener que hacer más esfuerzo por lograr acuerdos internos y equilibrios internos que hacia afuera del frente, ¿no? Absolutamente. Deberíamos pasar al otro punto que traíamos para analizar. Bueno, que tiene que ver con esto. Que tiene que ver con esto que acabo de decir de alguna manera, ¿no? Sí, sí, exacto. Pero es poner un poco, hasta ahora pusimos el ojo en el Frente Amplio, empezar a poner un poco el ojo en los partidos fundacionales, en el bloque, y ahí vamos a ver dos placas sobre los votos al Partido Nacional y Partido Colorado sumados. O sea, sumamos los votos a blancos y colorados en 2009 y en 2014. Y hay una caída. Ahí tenemos de 2009 1.062.000 votos a 2014, con la proyección de Federico Comesaña, 1.031.000 votos. Lo que da, y pasamos a la placa siguiente, una pérdida de votos de unos 30.528 votos. Y siempre recordando que ahora hay más habilitados que hace 5 años. Siempre recordando, en este caso, claro. si bien para el Frente Amplio era una desventaja, digamos, el hecho de que hubiera menos habilitados para votar, en el caso más habilitados, perdón, de que haya crecido, digamos, que no es tan válido decir que creció en votos, en el caso de los partidos tradicionales es más duro, digamos, porque con más gente incluso tenés una pérdida. Si tomás una referencia histórica y decís, siempre el partido de gobierno votó por debajo, ¿no? Se supone que la oposición votó por encima. Quiere decir que históricamente esta es la primera vez o la segunda vez que la votación, esta es de las peores oposiciones de la historia, digamos, en términos de votos. Y sería responsabilidad del Partido Colorado, ¿no? Viendo los números. Viendo los números, sí. Pero hay una realidad, digamos, que es tomando el bloque en su conjunto, que es que siempre nos preguntamos y siempre dijimos, el gobierno desgasta. En este caso, lo que parece es que fue que la oposición desgastó. Es decir, tomándolo como bloque, claramente lo que se desgastaron fueron más la oposición. Sería como el título, ¿no? Exacto. Y uno podría decir, ¿por qué? Porque, a ver, ¿hay problemas? Sí, hay problemas y la ciudadanía lo identifica, y ahí abrimos paréntesis, según las encuestadoras, a las que ahora están en cuestión. Pero bueno, tomando como válido eso, hay problemas que están marcados por la ciudadanía, que son los de la seguridad y los de la educación, como los dos sustanciales, que fueron en los que la oposición hizo mella, no solamente en esta campaña electoral, sino durante los 5 años. Es decir, fueron los temas, y sobre todo la seguridad, donde más pegaron. Sin embargo, eso no les acarreó votos, es decir, no lograron como bloque sumar. Y bueno, creo que se abre ahora, no ahora, pero sí después del balotaje, se va a abrir un periodo de reflexión para los partidos fundacionales, que es el de, bueno, qué oposición tienen que hacer para acomodarse en este escenario electoral, que es distinto. Sí, claramente distinto. Sí, o también se pueden ver mareados por esta buena votación del sí y apoyados en esos seguir reclamando lo que vienen reclamando, ¿no? Yo creo que en algunas áreas el gobierno es malo, pero como está la oposición es menos malo, digamos, ¿no? Hay algunas áreas en las que no supieron, fueron un poco combativos en el área de la educación cuando tuvieron que salir a defender, y no lo hicieron, el proyecto de Corvo, que implicaba una reforma en un pequeño sector de los liceos, y Corvo tuvo que enfrentar solo a los sindicatos, y ahí no se vio la acción del Partido Nacional saliendo a responsabilizar a su hombre, y también su hombre jugó un partido que prefirió negociar. El Partido Nacional así prefirió negociar que confrontar. Bueno, parece que no funciona así, ¿no? O sea, la gente quiere ver blanco y negro, quiere ver quién está a favor y quién está en contra. El tema de la negociación en Uruguay y de acordar es histórico, no paga mucho. Parecía que la positiva iba a pagar, pero bueno, no. A ver, logró los réditos, pero no le dio los réditos que esperaba. Logró hacer levantar al Partido Nacional, pero no todo lo que esperaba, claramente. Gonzalo, estoy viendo que se viene una placa sobre leyes inconstitucionales. Sí, porque el último punto que queríamos ver era básicamente el Parlamento. Y la pregunta que quedaba volando es qué pasa con las mayorías parlamentarias. Y ahí Gabriel tenía una reflexión, digamos, como para hacer... Entonces, yo cubro el Parlamento del año 84, desde el primer Parlamento post-dictadura,
Yo estaba ahí el día que se abrió las cámaras. Y luego fui cronista parlamentario muchos años. Y naturalmente, con el paso de los años, yo había advertido una decadencia, digamos, en el nivel del Parlamento, ¿no? Ahora venimos de 2 gobiernos con mayoría legislativa, donde a la decadencia propia que pueden tener la calidad de los legisladores, creo que en la legislatura pasada había, no sé, los abogados se contaban con los dedos de una mano, ¿verdad? Sí, muy pocos. Habría que verlo en este nuevo Parlamento cómo está eso. A esa decadencia propia de la interna de las cámaras, hay una decadencia institucional. Y es que como hay mayoría, el Parlamento perdió gracia. Son muy pocos los temas que en el frente había una discusión y podía perder la mayoría. Fueron muy pocos. Por lo demás, en el Parlamento se perdió la esencia del Parlamento, que es el debate y la discusión de las ideas. O sea, el debate es menos rico porque hay mayoría y el final es previsible. Y el final es previsible. Acá yo nunca estuve en una sesión legislativa donde uno dijera una cosa y otro otra, y alguno de los dos dijera me convencieron. Claro. Yo nunca asistí a un evento así. Y las mayorías parlamentarias complotan contra eso y también complotan, como decía Gabriel, contra la calidad. Y eso llevó en este periodo de gobierno, solamente tomando estos 5 años, si miramos los 10 también hay más ejemplos, a que un montón de leyes terminaran rebotando. Y ahí es que vamos a ver cuáles fueron las leyes declaradas inconstitucionales durante este periodo de gobierno. Y tenemos la ley de abreviación de los juicios laborales, que ahora está teniendo, la ley de el ISIR, digamos, del impuesto a la concentración de la tierra, la ley interpretativa de la caducidad, que se llevó mucho tiempo. Y acá este es un punto que hoy está trayendo grandes coletazos todavía, que es una rendición de cuentas que implicaba un aumento a los funcionarios, a los ministros, y había un desenganche con los funcionarios judiciales y los registrales, que está llevando a un problema bastante serio hoy. A un conflicto actual. A un conflicto actual que mucha gente lo puede vivir, los escribanos particularmente. La ley de Pluna también fue declarada inconstitucional y algunos artículos de la ley de colonización. No nos vamos a detener en ellos, pero... Suma. Decadencia natural que acompaña a la sociedad. La sociedad tiene una decadencia. Yo siempre digo, las sociedades, los estamentos bajos y altos, no es que solamente cae en calidad y en educación y en cultura los estamentos bajos. Las sociedades, cuando caen así. Los parlamentos sufrieron la propia decadencia de la sociedad. Sus integraciones fueron cada vez menos ricas. Si a eso le sumás la decadencia institucional por la falta de debate, si a eso le sumás la incapacidad de conocer leyes, y van grado 5 y van los ministros de la Corte y le dicen, señores, no lo voten porque es inconstitucional, y los tipos lo votan igual, queriendo quizás forzar el concepto que imperó en este gobierno, que era lo político por encima de lo jurídico. En algunas cosas vos lo podés forzar la mano, pero cuando está la ley por delante, por suerte el Poder Judicial no permite que esas cosas pasen, que lo político se imponga a lo jurídico. Y la mayoría parlamentaria tiene elementos buenos, que es que facilita al partido de gobierno transitar en el gobierno con bastante tranquilidad y normalidad, digamos, porque no va a tener trabas que le impidan, digamos, una inacción, pero trae consigo también otros elementos que son más subjetivos, como hasta la soberbia, digamos, es decir, tengo mayoría parlamentaria, hago lo que quiero, no pasa nada, digamos. Y eso lleva a que se voten leyes que la oposición sí, desde sus bancas, habían señalado que iban a ser inconstitucionales, pero el oficialismo, por sentirse superpoderoso, digamos, porque la ciudadanía le ha dado, y se lo ratificó ahora el domingo pasado, poderes bastante fuertes como para aprobar leyes con total libertad, hace que se cometan errores que después se pagan caros, digamos. Ojalá esos errores llevan a la reflexión de que las mayorías no siempre tienen la razón, ¿no? Gonzalo, Gabriel, muchísimas gracias, y la seguiremos las próximas semanas hablando ya de lo que puede pasar el domingo 30 de noviembre, que parece previsible, pero vamos a tener que hablar, porque se viene una elección más. Gracias. Gracias.